Muy buenas tardes, Leonor. ¿Cómo estás? Qué placer estar contigo de nuevo. ¿Qué tal, Leo? Bueno, encantada de estar otra vez con nuestra queridísima audiencia y escuchándote a ti, que sé que nos vas a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho, que me emociona y me enorgullece también. Pues sí, buscando qué conversar hoy, y sé que te enorgullece mucho la gente de Latinoamérica y en especial la gente que ha nacido en Venezuela. En el siglo XIX hubo una pianista aquí en Europa que revolucionó el piano en Europa y fue Teresa Carreño. Teresa Carreño nace en Caracas, de una familia muy musical. Su padre la lleva a Estados Unidos cuando apenas tiene 5 o 6 años y la inician en los estudios musicales y, bueno, la presenta como casi una niña prodigio. Tanto es así que llega a tocar a los 9 años en la Casa Blanca. Así es. Entonces eso le da, claro, ella tenía unos dotes personales muy pronunciados hacia la genialidad, si se puede decir. Y era una mujer de un carácter muy fuerte. Ella crece en los Estados Unidos, estudia los grandes conciertos para piano, hace un repertorio enorme, incluyendo Chopin, Schumann, los conciertos para piano y orquesta, y se muda luego a París. En París comienza su gran vida, porque en París conoce a su primer marido. Y esto es una historia muy interesante. El marido se llamaba Émile Daudet. Se casa con Émile Daudet y se van a vivir a Londres. En Londres Pero ella también establecen... estuvo un tiempo en Cuba, creo, antes. No, eso es al final de su vida. Ok. Antes de morir, ella el último concierto que toca, los toca en Cuba. Pero te quiero dar esta Sí. anécdota, porque esta anécdota marca la vida de Teresa. Teresa, que es una mujer de armas tomar, pues se casa con este joven también de su contemporáneo con ella, no tenían 20 años, y se van a vivir a Londres. Y la vecina, la persona que vive al lado, es la señora Bishop. Ajá. Esta señora Bishop, que es un personaje que va a significar mucho en la vida de Teresa, pues al año de estar casados tiene una hija. Esa hija se llama Emilita, como el nombre del padre. ¿Y qué pasa? Que a Teresa le pica la carrera, le pica las ganas de ser artista y se siente atrapada en ese mundo de madre recién nacida. ¿Y qué hace Teresa? Le da en adopción a Emilita a la señora Bishop. Una vez liberada de esto, Del del compromiso. compromiso de ser madre, porque no asume su compromiso de ser madre, que es interesante hablar, tú que eres, hacemos un inciso sobre qué es para ti el compromiso de ser madre. No, por supuesto, yo creo que el compromiso de ser madre te anula todo, absolutamente todos los demás. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el ímpetu, las ganas, la voluntad, el tesón y el carácter de Teresa iba muchísimo más allá. Yo creo que todo este tipo de mujeres, sobre todo de aquella época, que en el fondo tú hablas y es verdad, pero los padres fueron bastante abiertos y complacientes para lo cerrado que era el momento Así y es. que no aceptaban que una mujer se impusiese por encima de tantos hombres. Sin embargo, pues mira, yo creo que importantísimo lo que estás contando y yo me voy a quedar escuchándote hipnotizada. Claro, pero me interesa mucho tus opiniones acerca de las conductas que tomó Teresa y si de alguna manera tú sientes que era la conducta que debía tomar. Pues mira, yo creo que sí, porque tú tienes que juzgar por resultados. Has sido una mujer que se impuso por encima de todos, que no le temió al escándalo, porque su divorcio fue un escándalo en aquella época. ¿Entiendes? Enorme, enorme, enorme. Y sin embargo, ella fue una mujer que no le importó, que siguió adelante y bueno, yo creo que todo eso, bueno, pues mira, la llevó a tener el éxito que después tuvo. Y no solamente es que fue un escándalo, sino que ella lo asumió y se fue a Alemania. Sí. En Alemania Aunque te digo una cosa, la boicotearon muchísimo. todavía no, todavía Bueno. no. Todavía ella es una mujer joven que No, acaba de exacto. tener una Después, hija. después del divorcio le No, boicotean es las que obras. Ajá. además es una mujer que tiene 4 divorcios Por encima eso te estoy después. diciendo. Ahora te voy a contar lo que le pasó en Alemania. En Alemania ella decide irse a vivir a Berlín porque quiere hacer una carrera y además tenía con qué hacer una carrera. Y conoce a Eugène d'Albert. Eugène d'Albert era uno de los más grandes pianistas que tenía la Europa a finales del siglo XIX. Ella se enamora de Eugène d'Albert, tienen una vida preciosa porque los dos son artistas
Poquitico que le duró, ¿eh? No, tuvieron 2 hijos. Sí, pero se divorciaron porque ella se casa con Eugène d'Albert en el 92 y yo creo que se divorcia Después de los 2 hijos que tuvo. como 7 años después. Yo creo que 8 se años divorcian, y eso es otra cosa. Yo creo que ellos se divorcian por la competitividad. Porque yo creo que en el fondo Eugène d'Albert se sentía, era otro tipo de pianista, porque ella era una pianista de garra, de fuerza. Y Eugène d'Albert era un pianista más brahmsiano, más tranquilo, era más beethoveniano. Y la señora Carreño tocaba, por ejemplo, el concierto de Grieg como una diosa. Hay un ejemplo muy grande ahora para quedarnos todavía en el matrimonio con Eugène d'Albert, cuando ella está tocando el concierto de Grieg, que lo está dirigiendo Von Bülow, que fue un gran director de finales del siglo XIX. Había un viejecito sentado oyendo el ensayo. Y cuando termina, él le dice: señora Carreño, qué maravilla como usted ha tocado. Y me encantan las notas que le puso de más al concierto. Le dice: bueno, sí, creo que las ameritaba. Entonces, mucho gusto, yo soy Edward Grieg. Imagínate, qué barbaridad. Qué belleza Bueno, de anécdota. Fíjate tú, sí. Y bueno, y contándote esas anécdotas, hay muchas anécdotas de... No, yo estoy fascinada, ni te voy a interrumpir, ni voy a hacer ningún inciso, ni más nada. Tú continúa que yo estoy, porque tú realmente sabes muchísimo más que yo. Y bueno, y honor al que honor merece. Bueno, Continúa. pero no, es que no se trata de saber, No, sino no, de pero es que es agradar. verdad, no, sobre todo que tú has estudiado mucho más a Teresa. Para mí Teresa es un símbolo de la mujer triunfadora, un orgullo enorme para toda Latinoamérica, pero tú sigue, continúa. Por Bueno, se divorcia de Eugène d'Albert, de alguna manera ella se queda en su casa, daba clases, tocaba conciertos por toda Europa, e inclusive hizo muchas giras por Estados Unidos, estrenó conciertos como los conciertos de McDowell, que no tocaba a nadie, por ejemplo, y como era una mujer de bravura, era una mujer que prácticamente era una guerrera del piano. Ella y era asumía el compositora piano. también, Leopoldo. Yo Fue creo que es otro compositor, tema, porque hay un himno a Bolívar importante. No, y hay un libro entero. Yo he tocado muchas de las obras Además, de que Teresa. su vida fue, yo no quiero, pero que su vida fue muy longeva. Vivió Ella mucho sí, tiempo. ella vivió mucho tiempo, porque después vienen más matrimonios. Sí. Ahora se casa con uno de los Tagliapetra, de los hermanos Tagliapetra, con que dura un poco tiempo. Y luego, porque le hace compañía el hermano de Tagliapetra, se termina casando con el hermano de su otro marido. Que es muy ¿Y qué pasó con los hijos? Ahora viene la historia. Ajá. Los hijos, vamos a hablar primero de Emilita. Emilita, después que ya es una adulta, decide buscar a su madre. Y su madre, bueno, de alguna manera, me imagino que tiene algún remordimiento, o qué sabe uno lo que pasaba por la mente de Teresa. Pero Emilita se casa con un italiano que aparentemente es un chulo, una persona de poco fiar, se puede decir. Y ella los acepta, y acepta que Emilita viva de nuevo en su casa con sus hermanos, que son d'Albert, y con su hermano Tagliapetra. ¿Y qué hace, con el perdón de la audiencia, qué hace esta niña? Pues le roba las joyas y huye con su marido. Imagínate. Fíjate lo que puede significar para una persona como Teresa asumir que su hija la tiene de regreso, y la hija le resulta lo que le resulta. Eso lo supera Teresa. Teresa eso lo deja así, no acude a la policía, y si acude no se tienen registros acerca de lo que pasó con eso, y ella continúa con su gira. Y es una mujer que toca obras tan monumentales que el mismo Brahms, cuando ella tocó el concierto número 1 de Brahms, se le acercó a decirle que era la mejor versión que había conocido de su concierto. Igual tocaba Chopin como una diosa, igual tocaba Liszt, pero fundamentalmente sus grandes conciertos fueron el 1 de Brahms y el gran concierto de Grieg. No se conocen grabaciones de los Rachmaninoff, extrañamente, pienso porque ya Rachmaninoff, cuando sacó sus primer y segundo conciertos, era a inicio del siglo XX, pero las versiones que se conocen de la balada en sol menor de Chopin, que está en un reel, que se conoce la grabación original de ella, es extraordinaria, con una capacidad además expresiva increíble. ¿Qué pasa con la vida de ella? Hace muchísimas giras por Europa, se dedica un poco después a tener unas buenas relaciones con sus hijos, se va para Estados Unidos, hace una cantidad de presentaciones, y
sus últimas presentaciones fueron en Cuba. Ella va a Cuba, se regresa de Cuba, se siente mal, le da un stroke y muere. ¿Y cuál ¿Muere es? en Cuba? No, ella No, muere en muere en Nueva Estados York. Unidos, Sí, en Nueva York. sí. Por eso regresa de Cuba a Ok, Nueva a Nueva York, York, claro. y le da un stroke y ella muere. Pero lo interesante de todo esto es que deja Teresa Carreño. Teresa Carreño deja primero una forma de enfrentarse a un instrumento. Es como Paganini. Perdón que te interrumpa, pero esto sí te lo voy a decir. Yo me imagino tú que eres pianista y eres concertista, el hecho de ella ser una mujer con tanto carácter, yo me imagino que le ayudó para tocar obras tan densas, tan profundas y de tanta fuerza como es Brahms y todo lo que me estás contando, ¿no? Claro, porque paralelamente a esto, no solamente es compositora y tiene un libro entero de todas sus obras, inclusive tiene un libro entero dedicado a su hija Teresita, que no es Emilita, que es otra hija que tiene ella. Que es un vals que se toca en todos los conservatorios del mundo y tiene un himno a Bolívar y tiene una cantidad... Exactamente, yo había escuchado ahora el himno a Bolívar. Pero además de eso, ella era mezzosoprano y hay una historia, porque ella en una época de su vida, cuando estaba haciendo esto, bueno, se parece mucho a ti en eso de la búsqueda, en la búsqueda de sus cosas, ella decide ser directora de ópera. Imagínate. Y trae a Venezuela una compañía de ópera donde ella misma dirige y canta, pero no tuvo ningún éxito. Vaya usted a saber qué cosas pasaron que en este momento no están referenciadas en ninguna parte. El hecho es de que no tuvo éxito sus presentaciones de ópera. Y la vida de ella fue escasa en Venezuela, ¿no? Cuando vino como directora de ópera y como ella en cantante. ningún momento se residenció ni tuvo... No, nada que ver. Ella se residenció en París, en Berlín y en Estados Unidos, donde pasaba. Tenía posibilidades de quedarse, probablemente tuvo un apartamento en Nueva York, que no sé la dirección, pero en Berlín está la casa donde vivió Teresa Carreño, que es donde más quizás vivió. Qué interesante todo esto, yo creo que realmente esto nos ayuda muchísimo. Yo por mí te regalaría un minuto más, porque me encanta, ¿no? Bueno, yo creo que con esto podemos hacer un segundo tema sobre la personalidad de Teresa y la personalidad de la mujer del siglo XIX. Pero los dejamos, me encantó hablar de Teresa Carreño. Y a mí también me encantó no solamente escucharte, sino aprender todo lo que nos has dado con tantísima generosidad. Bueno, gracias a ustedes por oírme. Hasta luego. Bueno, encantada. Hasta luego.